En, en este punto, en esta cueva, Ron Wyatt encontró muchos objetos. Prácticamente todos siguen allí. Sin embargo, encontró 7 lámparas de aceite. Una de esas lámparas se encuentra en el Museo de Ron Wyatt. En esta semana yo seguí revisando estos materiales. En realidad todo esto es vasto. Cuando el Espíritu Santo desarrolla esa hambre, esa curiosidad por, por lo divino, se da uno cuenta que en realidad sale a la luz más y más y más y más material. Entonces, esto se creía que había sido usado por los sacerdotes en el tiempo de Jeremías, que fue el tiempo en el que ellos estuvieron padeciendo el sitio de Babilonia. Sin embargo, se pudo determinar que no, que estas lámparas son del periodo romano y más o menos del tiempo de Jesús. Es decir, que hubo hermanos nuestros, posiblemente, un poco de tiempo después de la crucifixión y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, que tuvieron la bendición de corroborar cuál había sido el sacrificio perfecto realizado durante la crucifixión con respecto al derramamiento de la sangre en el propiciatorio. Y estas son lámparas del tiempo romano. Ron Wyatt y su equipo pensaban que estas lámparas habían sido utilizadas por los sacerdotes en el momento en que se escondió todo este material, pero resultó algo diferente. Bien, esta granada es una granada se creía, marfil. Posteriores estudios han determinado que es más bien de hipopótamo, igualmente marfil, pero de hipopótamo. Y algo muy interesante es que esta sería, además del tapón del orificio que apoyó la cruz de Jesucristo, esta sería prácticamente la única evidencia que se tiene. Em, Hay filmaciones. Ron Wyatt en varias ocasiones trató de tomar fotografías de todo. Estamos hablando de 1982. Intentó tomar fotografías con Polaroid 35 milímetros, 8 milímetros en video, VHS, y todos los materiales se perdían. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un sitio extraordinario en donde Dios ha decidido a colocar estos artefactos. Pero esta que es una muy, muy pequeña muestra, esto fue una ofrenda de los sacerdotes al templo. Ron recibió la orden de romper una de las puntas de esta granada y dejarla en el sitio en donde él descubrió todo esto. Cuando todo esto se ha dado a conocer a nivel mundial, ese trozo va a corresponder de manera perfecta con la granada. La granada se encuentra actualmente exhibida en un museo en Jerusalén y es una de las poquísimas evidencias que se tiene de todo esto que estamos relatando. Esta es otra imagen. Nuevamente vemos aquí esta, eh, voy a llamarle cresta, que fue rota, pero que el otro trozo se encuentra en el sitio que encontró Ron Wyatt. Para que ustedes puedan tener la confianza de que todo esto que estamos platicando tiene una altísima probabilidad de ser verdad, se emitió un timbre postal israelita con esta granada.
Esta granada, si ustedes tratan de indagar, el gobierno de Israel no va a determinar su origen, pero nosotros sabemos, a través del estudio de todos estos informes, que esta es la ofrenda que encontró Ron Wyatt en el sitio, en la cueva. Bien, es muy importante establecer que lo que sería esto sería aproximadamente el plano del templo de Salomón. Y acá aproximadamente el punto donde encontraríamos actualmente la tumba del jardín. Muy cerca de ahí se encontraría el sitio que se está proponiendo como el Gólgota, pero que no tiene nada que ver con lo que la tradición romana ha tratado de imponernos a través de los siglos. De este punto al lugar santísimo, yo hice el cálculo de aproximadamente 720 metros, dentro del sistema de cuevas que eran las canteras del rey Salomón, la gruta de Jeremías o la cueva de Sedequías, en realidad con esos tres nombres. Esta es una ilustración de lo que pudo haber sido la destrucción del templo, de la casa del rey y de absolutamente todas las viviendas en Jerusalén del sitio de Babilonia. Muy bien, ahora hablemos acerca de la tumba del jardín. Aunque ustedes pueden investigar a profundidad y se los recomiendo más acerca de la tumba del jardín, sí es importante resaltar que esta tumba del jardín era una tumba nueva, como describen las escrituras, y tiene un riel, voy a llamarle así, tiene un riel en donde se pudo colocar la piedra redonda que selló la tumba. Ahora, al costado, más o menos a esta altura, se encuentra un clavo que fue cortado y se cree que fue el clavo utilizado por la Guardia Romana para colocar la cadena y los sellos. Aquí vemos el riel, le voy a llamar así, el riel, la piedra redonda que se estima pudo haber medido alrededor de 4,5 metros de diámetro, y para poder correr fácilmente sobre este riel y ser movida, el espesor tendría que haber sido de aproximadamente 60 centímetros. Este clavo y este clavo, solamente se encuentra evidencia de fueron colocados para sellar la, la, la roca en la tumba de Jesucristo, porque había la preocupación tanto de los religiosos de la época como de el gobierno romano de ocupación, de que, como se había eh, especulado, los discípulos, los discípulos de Jesucristo intentarían robar el cadáver. Nosotros conocemos la historia completa y sabemos que Jesucristo resucitó por su poder y el poder del Espíritu Santo. Este es un plano de la tumba del jardín, y aquí se encuentran varias áreas. Tampoco vamos a detallar demasiado. Sin embargo, lo que sí quisiera yo destacar en este momento es que algunas personas piensan que la estatura de Jesucristo era era un poco mayor a lo que normalmente se había pensado que sería el tamaño de las personas que iban a ser depositadas aquí. Por lo tanto, se tuvo que hacer una adaptación improvisada para que pudiera dar con las dimensiones
de Jesucristo. No se sabe cuál es la altura, pero lo que sí se cree es que era un poco más alto que el dueño de esta, de esta tumba. Y este es justamente el detalle que está mostrando y el que estamos platicando. Estos son nuevamente algunos de los folletos que se entregaban en las conferencias de, de Ron Wyatt. Y aquí ya se tiene una réplica de lo que sería el arca del pacto. Aquí, en este punto, el propiciatorio con toda esta decoración, fabricado en oro sólido. Estas son ilustraciones generadas por computadora en programas, solamente para recordar que era aquí, desde este punto, el propiciatorio, que partía la nube o la columna de fuego. Y es también aquí, desde este punto en particular, que, por ejemplo, Moisés se podía comunicar con Dios. Normalmente los sumos sacerdotes tenían que entrar con el incienso y el humo era el que impedía tener el detalle seguramente en total oscuridad. De hecho, lo único que permite la iluminación en este punto es la gloria de Dios. Tanto en el lugar santísimo del tabernáculo del desierto como el lugar santísimo del templo de Salomón, la condición era total oscuridad, solamente iluminado por la gloria de Dios. Este es otro detalle de los querubines. Otro ángulo. Y aquí tenemos esta ilustración. Tenemos más o menos una idea. Las alas por el lado lateral, hacia abajo, tocando la mesa en el propiciatorio, viendo ambos querubines viendo hacia el propiciatorio y las alas por detrás formando el respaldo del trono. Esto sería en una imagen generada por computadora, el detalle de lo que voy a llamar entrecomillado caja, el cofre. Y aquí este ángulo yo lo escogí intencionalmente para que ustedes vean la manera como se separa la mesa del propiciatorio o la cubierta o el asiento de la misericordia, cómo se separa de la caja. Este es otro ángulo también para que tengan una idea. Hemos llegado a la tercera parte de esta charla sobre el arca del pacto, pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Qué opinas de que la sangre de Cristo hubiese caído a tierra en el momento en que fue crucificado? De hecho, eso sería lo esperado para la ofrenda de un animal defectuoso, y esa sangre sería pisoteada. Por otro lado, ¿qué opinas que la sangre de Cristo hubiese caído en el propiciatorio en el tiempo perfecto de Dios y con una sincronización divina? Y aún más, ¿qué tal si te dijera que la sangre de Cristo está viva y que con ella pagó el precio máximo por nuestros pecados? ¿Y qué piensas de que su sangre viva pueda ser invocada hoy, ahora, en contra de todas las fuerzas del mal? La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto lo vemos en Isaías 55, 6 y 7. En algún tiempo, el arca será extraída y alguien se sentará en ella, sentándose en el trono de Dios como si él fuera Dios, el hombre de iniquidad, el anticristo. Y para ese tiempo ya será demasiado tarde y habrás caído en el mayor engaño de toda la historia. Está estipulado en las Escrituras: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4.